Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy veremos el tema nociones generales del verbo griego que corresponde al primer curso de griego bíblico o griego koine. Bienvenidos. Vamos a ver unos aspectos generales de cómo está estructurado el verbo griego, pero antes vamos a recordar también algunos aspectos del verbo en nuestra lengua castellana. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Antes de pasar a las nociones generales sobre el verbo griego, quisiera dejar este cuadro de los accidentes gramaticales del verbo en castellano para que nosotros recordemos un poco, pues, cómo está conformada nuestra gramática, ¿no? Entonces, recordamos, tenemos en castellano dos voces, la voz activa y la voz pasiva. En la voz activa, el sujeto ejecuta o realiza la acción, mientras que en la voz pasiva, el sujeto recibe la acción del verbo. Por ejemplo, la maestra instruye a los alumnos. O sea, este sujeto realiza la acción, verbo, en otro sujeto. Y en la voz pasiva, el sujeto no indica que está realizando una acción, sino que él la está padeciendo. Por ejemplo, la maestra es instruida por el supervisor. Ahora bien, en castellano tenemos tres modos: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Tenemos otros modos, pues que no son propiamente modos, sino se llaman modos impersonales del verbo, como son el participio, el gerundio y el infinitivo, ¿sí? No son verbos, no se conjugan, ¿no? Repito, el infinitivo, el gerundio y el participio. El indicativo afirma hechos reales o categóricos que pueden ser afirmativos o negativos, verdaderos o falsos. Por ejemplo, Juan está enamorado de Alicia, ¿no? O Juan estuvo enamorado de Alicia, o Juan estará enamorado de Alicia. Es decir, dependiendo el tiempo, pero va a indicar un estado de cosas. El subjuntivo, por su parte, va a expresar hechos que no son reales, que son hipotéticos, también contrafactuales, o que son deseados, pero son inciertos, no son reales, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera que Juan se enamore de Alicia, pero no estoy afirmando que Juan está enamorado de Alicia o que se enamoró de Alicia, sino es mi deseo, o en el supuesto caso de que. Y después el imperativo va a expresar órdenes, mandatos, reglas que deben o deberían realizarse. Por ejemplo, Juan, enamórate de Alicia. Ahí no estoy diciendo que esté enamorado, no estoy diciendo que es mi deseo, sino yo le estoy dando la orden de que lo haga. Persona y número. De acuerdo, tenemos tres personas: yo, primera persona; tú, segunda persona; él, tercera persona, del singular. Y tenemos en plural igual tres personas: primera persona nosotros, segunda persona ustedes y tercera persona ellos o ellas. Los ejemplos de los tiempos, vamos a ver que, bueno, en este caso cabe señalar que yo les pongo los ejemplos en todos en modo indicativo, pero hay diferentes modos, ¿no? Los ejemplos que ponemos entonces se encuentran en modo indicativo, pero en castellano no todos los modos tienen todos los tiempos, ¿no? Entonces hay que ver las conjugaciones. Esto es un panorama que ustedes deben recordar de la gramática. Tenemos tiempos simples y tiempos compuestos. El tiempo simple tenemos presente, pretérito o pasado, el futuro, el copretérito y el pospretérito, ¿sí? Y en los tiempos compuestos les llamamos antepresente, antepretérito, antefuturo, antecopretérito y antepospretérito. Se me hace sencillo esta denominación para no eh, darle mucho énfasis, pero aquí utilizamos el verbo haber como un verbo auxiliar para formar el presente. eh, Estos tiempos deben tenerlos claros para que cuando veamos los tiempos griegos y veamos las coincidencias que pueden tener, por ejemplo, el presente indicativo con el presente, y luego el pretérito con el imperfecto, entonces vamos revisando estos tiempos, ¿vale? Se los dejo ahí para que los repasen y para que los puedan estudiar y desempolven sus gramáticas castellanas o españolas. Uno de los primeros elementos que debemos revisar del verbo griego es
que existen en esta lengua tres formas, diátesis o voces. Pero, ¿qué es la forma o la voz? En castellano, la voz es un accidente que denota si la significación del verbo, es decir, si lo que el verbo nos está indicando en una oración, se produce por la persona de la que se habla o esta acción es recibida por la persona de la que se habla. Hay dos tipos de voces en castellano, la voz activa y la voz pasiva. La voz activa refleja que el sujeto es quien realiza la acción señalada por el verbo y la voz pasiva refleja que es el sujeto quien padece la acción, no quien la realiza, sino quien la padece. De ahí que se designe como pasiva, voz pasiva. Pues bien, en griego existen tres diátesis o voces. En griego existen tres diátesis o voces. La voz activa y la voz pasiva que corresponden a la voz activa y a la voz pasiva del castellano. Por ejemplo, el ejemplo que viene ahí es yo amo, voz activa, yo soy amado, voz pasiva. La primera yo realizo, yo ejerzo la acción de amar y en la segunda yo la recibo, yo la padezco. Otro ejemplo, yo levanto, voz activa, voz pasiva, yo estoy levantado por alguien más. En el caso, entonces, en griego, la voz media va a indicar una acción reflexiva. Esto quiere decir que indica una acción que el sujeto realiza sobre sí mismo o bien la realiza en su favor. Por eso, nosotros en castellano no tenemos voz media, sino que correspondería la voz media griega a los verbos reflexivos castellanos, ¿no? Cuando agregamos el pronombre reflexivo me, yo me levanto, o yo me amo, yo me busco, le agregamos ese pronombre reflexivo me, indicando que la acción la realizamos sobre nosotros mismos o en nuestro favor, ¿no? Como yo me aplico un ungüento, yo la realizo sobre mí mismo o en mi favor. Eso es el primer dato que debemos de conocer del verbo griego. Otro dato importante que debemos saber sobre el verbo griego es que existen los llamados verbos deponentes. Eh, Estos verbos deponentes se llaman así porque se usan en la forma media o pasiva, pero realmente tienen un significado activo. Porque carecen de la forma activa, se usa la forma media o la pasiva, pero tiene un significado activo. Esto es importante que lo sepamos, pero es con el paso de las lecciones conforme vamos a constatarlo en los diferentes verbos. Por ejemplo, ergatsomai, vamos a ver que tiene una forma de voz media o de voz pasiva, pero realmente significa yo trabajo. Ergatsomai, trabajo. Luego tenemos apokrinomai, que también tiene una terminación que correspondería a un verbo con forma media o pasiva, pero su significado es activo. Respondo. Apokrinomai. ¿No? Por ejemplo, crino es un verbo en la forma activa, crino, juzgo. Pero apokrinomai, su compuesto es respondo. Esto es importante que lo sepamos. ¿Qué es un verbo deponente? Es un verbo que carece de la forma activa y entonces la forma media o la pasiva se utiliza pero con un significado activo. Hay una lista en griego, habrá una lista más adelante de verbos deponentes. Otro elemento que debemos saber es que en la mayor parte de los tiempos, la forma o la manera en que formamos la voz media coincide con la voz pasiva. Entonces, en griego, más que voz activa o voz pasiva,
se denomina también forma medio pasiva. Esto quiere decir que en la mayoría de los tiempos coincide la forma media y la forma pasiva, es decir, son iguales, por lo que se habla con más propiedad de una forma medio pasiva. Esto no va a ocurrir en el futuro y el aoristo, que son dos tiempos griegos en los que la voz media y la pasiva son diferentes, se forman de una manera diferente. Repito, entonces, hasta ahorita tenemos que aprender que en griego existen tres formas, diátesis o voces: la voz activa, la voz pasiva y la voz media. Debemos saber que en griego existen los llamados verbos deponentes, que son verbos que carecen de la forma activa y por lo que su forma media o su forma pasiva se utilizan con un significado activo. Esos son los verbos deponentes. Habrá una lista de verbos deponentes conforme avancen las lecciones. 2. En griego, en la mayor parte de los tiempos, para ser precisos, excepto el futuro y el aoristo, la forma media y la forma pasiva coinciden, por lo que es más propio hablar de una forma medio pasiva. ¿Ok? Bien. Otro elemento es el tiempo o los tiempos del verbo griego. Ahorita más adelante vamos a repasar, grosso modo, los tiempos en castellano para que refresquemos un poquito eh, los tiempos, cómo están estructurados en nuestra lengua. Pero en griego existen los tiempos, se clasifican en dos. Se clasifican en tiempos principales y tiempos históricos. Los tiempos principales son cuatro tiempos principales: el presente, el futuro, el perfecto y el futuro perfecto. Y los tiempos históricos son tres: el imperfecto, el aoristo y el pluscuamperfecto. Los tiempos constituyen la estructura del verbo griego. Esto hay que tenerlo presente. La conjugación de los verbos griegos se estructura en torno a los tiempos, ¿sí? Y no en torno a los modos, como sucede en español. Es decir, los modos se estructuran conforme a los tiempos y no los tiempos conforme a los modos. Por eso, la parte medular del sistema verbal griego es el tiempo. Tenemos cuatro tiempos principales y tres tiempos históricos. Estos los vamos a ir viendo en orden de complejidad, del menos complejo al más complejo. Como tercer punto, los modos griegos son siete: el indicativo, que expresa hechos reales; el imperativo, que expresa órdenes; el subjuntivo, que expresa hechos posibles o irreales; el optativo, que su función principal es la de expresar un deseo; y el infinitivo, el participio y el adjetivo verbal, que se puede decir que en gran parte corresponden en castellano a las formas no personales del verbo, o lo que también se conoce como verboides, ¿no? Podemos clasificar los modos griegos en conjugables y declinables. Pues los conjugables pues, se conjugan. Vamos a ver que una conjugación pues, es expresar las distintas formas que adopta un verbo, tanto en el singular como en el plural, respectivamente en la primera, la segunda y la tercera persona. Los modos declinables, en un siguiente video aparte explicamos qué es la declinación y cómo funciona esto de la declinación. Y entonces los modos conjugables serían el indicativo, el subjuntivo, el optativo y el imperativo. Y los declinables serían el infinitivo, el participio y el adjetivo verbal. Eh, es muy importante que recordemos que en nuestra gramática un modo es las distintas maneras generales de expresar lo significado por el verbo, ¿no? En castellano, pues
Se tiene el infinitivo, el indicativo, el potencial o condicional, el subjuntivo y el imperativo. Pero bien, en griego tenemos indicativo, subjuntivo, optativo e imperativo como declinables y, perdón, como conjugables y como declinables el infinitivo, el participio y el adjetivo verbo. Entonces, conjugables son 4, declinables son 3. Ok, ahora, en un cuarto lugar, tenemos que considerar que en griego existen dos conjugaciones. ¿Qué son estos de las conjugaciones? Básicamente, una conjugación es la serie ordenada de las distintas formas que puede tomar el verbo, cambiando de desinencias o determinaciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que conjugar el verbo amo en presente indicativo, yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ellos aman, ustedes aman. Esa serie ordenada de las distintas formas que puede obtener el verbo de acuerdo a las personas, tanto en el singular o en el plural, se le llama conjugación. En castellano o español, la forma de conjugar un verbo se establece por el grupo al que pertenece según la terminación de su infinitivo. Y ahí tenemos los verbos terminados en ar, los verbos terminados en y los verbos terminados en ir. De manera que solo tenemos tres conjugaciones. El modelo de los verbos terminados en ar, el de los terminados en y de los terminados en ir. Y obviamente habrá otros modelos irregulares. También en el verbo existen formas irregulares de conjugación, pues, pero vamos, podríamos decir que en griego existen solo dos conjugaciones. Los verbos terminados en omega y se llaman así porque la primera persona singular del presente indicativo termina en omega y los verbos en mi, que se llaman así porque el presente indicativo activo ha conservado una antigua desinencia mi para la primera persona singular. Por eso se llaman los verbos terminados en mi. Eh, hay que notar algo desde ahora bien importante. En castellano o español, cuando enunciamos un verbo, lo enunciamos por el infinitivo. Es decir, en un diccionario no vamos a encontrar la palabra comiendo y no vamos a encontrar el significado de la palabra comer por su infinitivo. En el caso del griego no va a ser así. Para que nosotros enunciemos un verbo, no vamos a emplear el infinitivo, sino vamos a emplear la primera persona singular del presente indicativo. Entonces, el significado de un verbo en un diccionario siempre vamos a buscar la primera persona singular del presente indicativo activo para saber si pertenece al modelo de los verbos terminados en o de los verbos terminados en mi. No vamos a buscar el infinitivo. Entonces, cuando nosotros enunciamos un verbo en griego, decimos primera persona singular del presente indicativo. Siempre. Y entonces tenemos dos modelos de conjugación, los verbos terminados en omega y los verbos terminados en mi. Un último elemento es el tema verbal. ¿Qué es el tema verbal? Bien, en griego todas las formas verbales derivan del denominado tema verbal. Este va a ser la base para formar todos los tiempos con sus modos. Algunos le llaman raíz al tema verbal, pero vamos a ver que no siempre va a coincidir la raíz con el tema verbal. Esto lo vamos a ir captando conforme vayan avanzando las lecciones. El paso del tema verbal a los diversos temas puede ocurrir sin complicación. Vamos a ver ahora el presente indicativo activo para ver cómo se forma un tiempo y cómo se conjuga. Vamos a ir viendo cómo a lo largo de los diversos tiempos vamos a ir captando esta cuestión del tema verbal. Pero el tema verbal básicamente es que en una conjugación habrá elementos de la palabra, del verbo,
que no cambien, ¿sí? Que permanezcan invariables en la conjugación. Por ejemplo, cuando yo conjugo amo, amas, ama, amamos, aman, aman, ¿no? Ese am, la A y la M, es la raíz de esa conjugación porque no varía. Eso sería en griego lo que llamaríamos tema verbal. Y el tema verbal, pues, coincide en algunos tiempos, sobre todo en sistema, por ejemplo. Los tiempos principales derivan del presente, ¿no? Y los tiempos históricos del imperfecto, pero vamos a ver que en el caso del tema verbal es esa parte que permanece invariable en toda la conjugación de un verbo, ¿sí? De acuerdo al tiempo y al modo del que hablemos, ¿sí? Bien, para formar el presente indicativo activo necesitamos de un verbo su tema verbal, ¿no? En este caso necesitamos el tema verbal y necesitamos unas desinencias. Son desinencias, es decir, terminaciones que correspondan a la primera, la segunda, la tercera persona, tanto del singular como del plural. Y vamos a necesitar en el presente indicativo activo un elemento de unión entre el tema y las desinencias. Ese elemento de unión entre el tema y las desinencias es la vocal temática. Es la vocal temática. La vocal temática me va a permitir unir el tema con las desinencias para formar el presente indicativo. Bien, recordemos que a diferencia del castellano, el griego no va a partir del infinitivo, sino del presente indicativo activo para enunciar a sus verbos. De manera que en un diccionario no vamos a encontrar la forma desatar, sino yo desato. No vamos a encontrar la forma recibir, ¿no? Sino yo recibo. Siempre en presente. Por eso vamos a partir de los siguientes verbos. Lío significa yo desato. Lío es, así va a aparecer en un diccionario, en una gramática, en un vocabulario. Lío, yo desato. No desatar, sino yo desato. Lío, yo desato. Lambano, yo tomo o yo recibo. Si se fijan, en todos los vocabularios vamos a tener ya la primera persona del singular del presente indicativo activo. Siempre. Entonces, si queremos formar el presente indicativo activo, la gramática, el vocabulario o el diccionario ya nos va a traer la forma de la primera persona del singular, del presente indicativo activo. Entonces, partiendo de ahí, vamos primero a obtener el tema verbal y para después ver las desinencias y cuál es la vocal de unión o la vocal de enlace, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, partimos ya de la primera persona del singular, el presente indicativo activo, porque uno, así no las debemos de aprender en el vocabulario, y dos, así vienen en nuestros diccionarios. Lío, yo desato, lambano, yo tomo. Bien, el primer punto, dijimos que para formar el presente indicativo activo necesitamos el tema verbal, necesitamos la vocal temática y las desinencias. Vamos a resolver a la primera pregunta para obtener el primer elemento. ¿Cómo obtenemos el tema verbal? Les repito, si yo abro un diccionario, si abro una gramática, si abro un vocabulario, el verbo siempre me va a aparecer ya en presente indicativo activo la primera persona. Lío es yo desato. Ya tengo la primera persona del singular. Yo desato. Lío, entonces, ¿cómo obtengo el tema verbal a partir de lío? Muy sencillo. Al presente indicativo activo, la primera persona, le voy a quitar la omega y lo que me quede, eso va a ser o va a constituir lo que se llama tema verbal, en este caso, tema del presente. Lío, le quito la omega y me queda li. Ese va a ser el tema verbal. Quiere decir que ese elemento li no debe desaparecer
de toda la conjugación del presente indicativo activo. No debe desaparecer. A esa partícula li se le va a agregar la vocal temática y se le va a agregar las desinencias, ¿sí? Pero li debe mantenerse en toda la conjugación. Veamos, por ejemplo, lambano. ¿Cómo obtengo el tema verbal de lambano? Le quito la omega y lo que me quede va a ser el tema verbal o tema del presente. En este caso coincide. Lambano. Quito la omega, lambán. Lambán, este elemento de lambán, es un elemento que no debe desaparecer en toda la conjugación del presente indicativo activo. No debe desaparecer. Y aquí, eso es el tema verbal. Entonces está sencillo porque yo o bien lo voy a aprender de mi gramática, de memoria, así, lío yo desato, lambano yo como recibo, ¿sí? Cada uno de los verbos, o bien los voy a encontrar en el diccionario así, lío, lambano. Lío, yo tomo o recibo, perdón, lío, yo desato, lambano, yo tomo o recibo. Quiere decir que ya las gramáticas, el diccionario me va a dar la primera persona del singular del presente indicativo. Bueno, pues ¿cómo obtengo el tema verbal? Quito la omega y lo que me quede, la partícula que me quede, es el tema verbal o tema del presente. Y este tendrá que permanecer inalterable en toda la conjugación del presente indicativo. No olvidemos eso. Vayamos ahora a explorar los demás elementos para formar el presente indicativo. Decíamos entonces que necesitamos el tema verbal, necesitamos la vocal temática y las desinencias. Pero la vocal temática les decía yo que era un elemento de unión. Y para saber qué vocal temática corresponde, qué elemento de unión, tenemos que conocer primero las desinencias. Entonces, para formar el presente indicativo activo, utilizamos las desinencias activas primarias. Entonces, primero vamos a acomodarnos en nuestro paradigma de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a colocarnos en nuestro paradigma de la siguiente forma. Vamos a poner de este lado el número y las personas. Acuérdense, tenemos primera, segunda y tercera persona del singular y, y primera, segunda y tercera persona del plural. O sea, primera persona del singular, yo, segunda, tú, tercera, él. Del plural, primera persona, nosotros, segunda persona, ustedes, tercera persona, ellos. ¿Sí? Esos son los pronombres, vamos. En español también lo hacemos. Yo, por ejemplo, en el verbo amar, yo amo, tú amas, él ama. Primera, segunda y tercera persona del singular. Vamos con el plural. Nosotros amamos, ustedes aman, ellos aman, ¿no? Primera, segunda y tercera del plural. Entonces, teniendo ese paradigma, vamos a aprendernos las desinencias o terminaciones activas primarias que nos van a servir para formar el presente. En la primera persona del singular, ya sabemos cuál es la terminación o desinencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera persona del singular ya nos las da formada en el diccionario. Ya no tenemos que quebrarnos la cabeza. Pero bueno, les voy a explicar. No hay ninguna desinencia o terminación para la primera persona, sino la terminación omega, que en realidad es una vocal temática que se alargó, una omicron que se alargó en omega. Esa es la explicación. Pero no consideremos ninguna desinencia porque ya viene dada por el verbo. Lío, ya está. Lío. Por eso les dije, quiten la omega, que es la vocal temática alargada, la terminación de la primera persona, para saber la raíz. Entonces, ya viene dada la terminación de la primera persona. Pero ¿cuál va a ser la terminación de la segunda? Es is. La terminación is. De la tercera del singular, i. De la primera plural, men. De la segunda plural, te. Y de la tercera plural puede ser ti, si, pero para el presente vamos a utilizar usi. Usi. ¿Ok? Bien, entonces,
yo les recomiendo que la aprendamos así. Nada is y mente usi. Mente sí. Vamos a ver que el OU es la vocal temática alargada, ¿no? Pero vamos a decir, entonces, nada is y mente usi. Bien, ahora, ¿cómo sabemos cuál es la vocal temática que debemos ocupar? Pues básicamente, las vocales temáticas que se emplean son dos. Son la omicron delante de las desinencias que comienzan por mi o por ni y una épsilon delante de las otras. Entonces, si la desinencia comienza por mi o ni, entonces yo debo de usar una omicron. Pero si comienza por otra letra, ocupo la épsilon. Y veamos que aquí pues está fácil, ¿no? Tenemos entonces nuestro modelo de lío. Acuérdense que tomamos lío. Dijimos, ¿cómo obtengo el tema verbal? Bueno, pues le quito la omega. Le quito la omega y obtengo el tema verbal. Y si ustedes son observadores y observadoras, van a ver que el tema verbal no ha desaparecido en toda la conjugación. Li, li. No ha desaparecido. Por eso es tema verbal o raíz. No desaparece. Después dijimos, a ver acá, que pues en la primera persona ya teníamos cuál era la terminación. Voy a intentar ponerlo de otro color para que ustedes lo visualicen. Entonces, li, ahí está la raíz. Pero si tomamos entonces lío, ya sabemos que esa es la terminación de la primera persona, la omega. En la segunda tenemos is, tenemos en la tercera i, en la primera plural men, en la segunda plural te y en la tercera plural si. ¿Ok? Pero dijimos que la vocal temática se empleaba de la siguiente manera. Utilizábamos una omicron si la desinencia comenzaba por mi o por ni. En este caso solo tenemos una desinencia que comienza por mi, que es la de la primera persona plural. Entonces voy a colocar una omicron como vocal de unión. Y en las demás tengo que colocar una épsilon porque esa fue la regla. ¿Ok? ¿Y qué sucede con la tercera persona del singular? Hay un fenómeno raro. En esta persona del singular ocurre un cambio que es un alargamiento. Y en lugar de poner la vocal épsilon, ponemos el diptongo OU. El diptongo OU, recuerden que suena como U. Diptongo OU suena como U. Liusi, liusi. Entonces queda esa, pero para efectos del aprendizaje, yo les recomiendo que la aprendamos juntos como se la puse acá. Y ya saben ustedes que en la tercera persona del plural, la vocal temática ya está integrada con la vecina. ¿Ok? Entonces en la tercera ni en la primera ponemos vocal temática. En la primera porque ya sabemos que es la omega. Y en la tercera plural, la primera singular, ya sabemos, es la omega. Y en la tercera plural, ya sabemos, ya está incluida en la desinencia us. Y en las demás ponemos épsilon u omega según corresponde. Y entonces así tenemos nuestra conjugación. Ojo, yo les pongo guiones acá, guiones, para que ustedes observen cómo se unen los elementos de los que ya hemos hablado. Pero eso nada más es didáctico. Es para que ustedes aprendan a formar el presente indicativo. Tomamos el verbo, sacamos la raíz, agregamos las desinencias, verificamos que las vocales temáticas estén bien colocadas y ya formamos. Pero esos guiones son para que ustedes observen los elementos que integran el verbo. No los tienen que poner. Nada más son didácticos. ¿Ok? Entonces, la primera persona es lío, yo desato,
Lieis, tú desatas. Liei, él o ella desata. Liomen, nosotros desatamos. Liete, ustedes desatan. Y liusi, ellos o ellas desatan. Acuérdense, diptongo o u se pronuncia como u. Liusi, liusi. Entonces repetimos, lio, lies, liei, liomen, liete, liusi. Y así queda conformada nuestra conjugación del presente indicativo. Bien, ahora pasemos a ver el ejemplo del verbo lambano, que es yo tomo o yo recibo. Una de las cosas que ustedes van a encontrar en su gramática es que para traducir el presente indicativo activo, en griego el presente indicativo activo sí corresponde a nuestro presente. Pero en griego, el presente indicativo activo también tiene un matiz de continuidad en el presente. ¿Qué quiere decir? Que el presente indicativo activo en griego indica que una acción se realiza en el presente, pero también que se realiza de manera continua. Por eso, el presente indicativo también suele traducirse como un presente continuo, ¿no? En lugar de, sí, sí es yo desato, pero también yo estoy desatando. ¿Sí? Una acción continuada en el presente. Yo estoy desatando. Yo tomo o recibo, pero también admite la traducción, yo estoy recibiendo. Yo estoy recibiendo en este momento. Muy bien. Entonces, lambano, vemos, hacemos lo mismo, quitamos la omega y tenemos nuestra raíz, lambán, 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 y de ahí tenemos las terminaciones, ¿no? Las terminaciones. Acuérdense, en la primera singular y en la tercera plural, pues ya sabemos cuáles son. En la primera, la omega. Y en la tercera persona plural, ya sabemos que en la desinencia usi ya está integrada la vocal temor. Entonces, nada más unimos las demás. Y entonces nos quedaría la conjugación lambano, yo tomo o recibo, o también yo estoy tomando o estoy recibiendo. Lambaneis, tú tomas o recibes. Lambanei, él toma o recibe. Lambanomen, nosotros tomamos o recibimos. Lambanete, ustedes toman o reciben. Y lambanusi, ellos toman o reciben. Más o menos así hacemos, tomamos el verbo y así como yo hice el proceso para formar el presente indicativo del lío, y ustedes van a hacer para formar el presente indicativo activo de los verbos que vienen en el vocabulario. Bien, pues esto es como una síntesis de la lección. Es importante que ustedes estudien su lección, que ustedes la repasen y sobre todo pues que hagan ejercicios y que consulten, en este caso, a mí para cualquier duda o indicación.